Los números están en todas partes. Pero sobre todo en la cabeza de Mateo. Lo persiguen hasta en el desayuno. Mateo es un estudiante de ingeniería matemática en la Universidad de Afit y cada paso lo da con precisión. Cualquier distribución, cualquier cosita que uno va por ahí caminando por la calle, de alguna u otra manera se puede explicar a través de la matemática o se comporta de acuerdo a algún modelo de matemáticas. La matemática me gusta porque es sorprendente y es especial. Explica muchos de los fenómenos que nosotros vemos, incluso hasta lo más inexplicable para nosotros, de alguna u otra manera, perfectamente se puede explicar a partir de la matemática. Pero Mateo no es solo números, también practica deporte. Y a diferencia de muchos, no es fútbol su deporte favorito. Desde hace varios años practica Ultimate, el deporte que más le apasiona. Es todo un profesional del Ultimate y según nos contó él, alguna vez también intentó jugar fútbol, aunque no con el mismo éxito. Yo cuando era pequeño, yo no sabía jugar fútbol, pero me unía con los vecinos, ellos jugaban fútbol, entonces me empezaban a decir que atacara. Entonces atacar era defender, pues ir a quitar el balón, pero la única referencia de ataque que yo tenía era el de un programa de Dragon Ball Z, entonces yo iba a pegarle a las personas así. Y a pesar de que no le fue tan bien en su primera experiencia con el deporte más popular, Mateo sigue siendo un gran fanático del fútbol. Los fines de semana se sienta con su abuelo a ver algún partido, especialmente los del Medellín, su equipo del alma. Este joven no es fanático de la música como lo es de la matemática. Claro que de vez en cuando le gusta escucharla al sentarse a estudiar, sobre todo la de su banda favorita, Muse. Sin embargo, nos contó que hace poco descubrió un ligero gusto por la música clásica. Lo primero en que pensamos cuando escuchamos las palabras música clásica es a Beethoven, Mozart, Chopin o para los más eruditos, Stravinsky o John Cage. Pero en este programa no vamos a hablar más de ellos, y tampoco de libros con sus biografías. En este capítulo, Mateo conocerá unos investigadores muy diferentes, quienes se valen de nuevos recursos para investigar. Las imágenes en movimiento. Las investigaciones normales se escriben en textos letrados, o sea, en libros o en artículos indexados. Nosotros pensamos que era hora de utilizar otros lenguajes y entonces pensamos que el lenguaje audiovisual podía permitirnos vehicular más fácil estos resultados de las investigaciones y poder utilizar todas las autopistas de la información y de las comunicaciones para que llegara a mucha más gente. Ahí. Preparada Galina, grabando. 5, 4, 3. Nosotros somos el Grupo de Investigación Audiovisual Interdis de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos haciendo una investigación sobre compositores colombianos. Nuestro objetivo es recuperar, preservar, crear y difundir el patrimonio musical colombiano. Ok, yo creo que está bien, queda con esa. Adolfo Mejía son una página completamente desconocida de su vida. Viendo estos molinos de viento en fila hasta el horizonte, es de suma importancia su aporte en 1968. El Grupo Interdis nace como todos los sueños, ¿no? Nos juntamos Galina Licosó, Luis Carlos Rodríguez, Ana Claudia Múnera y el maestro Arnaldo García y decidimos que era posible o viable dentro de los proyectos que existían aquí en la universidad tratar de hacer un programa de música
para que sobre todo los jóvenes pudieran tener acceso a estas músicas colombianas que están un poco perdidas. ¿Yo qué me espero encontrar? La verdad, no tengo ni idea y tampoco me ha dado por pensar, porque siempre que intento averiguar, siempre me doy cuenta que no hay manera de averiguar, entonces es como, pues, lo que venga, vamos a ver cómo sale. Creo y estoy casi seguro que la experiencia que vaya a vivir va a ser algo nuevo para mí y definitivamente de alguna manera voy a aprender algo nuevo. Esperamos a este joven que viene a conocernos, esperamos pues que se enamore de este proyecto y que entienda la multiplicidad de funciones que nosotros tenemos. Yo sí estoy seguro que él va a entender que lo audiovisual es posible utilizarlo de otra manera, que los usos del audiovisual tan manidos, lo hablo con mucho respeto, en lo que es la telenovela, el noticiero, reality, MTV, estos canales, pues puede tener otros usos y que son más altruistas y que le sirven realmente al país. Interdis, me parece que debe sonar algo así como un stand-by entre un estado y otro, pero ni idea. Mateo, como nosotros somos un grupo de investigación audiovisual y estamos trabajando compositores colombianos, en particular compositores colombianos que compusieron música de cámara. Música de cámara, no tengo ni idea a qué refiera eso. La música de cámara se utilizaba para que cupieran los salones. Entonces básicamente se compone de 4 o 5 instrumentos. Es música escrita para pequeños conjuntos de intérpretes, digamos hasta 15 personas, y para recintos pequeños. Música clásica. En comparación con música orquestal, que se necesita muchos ejecutantes y un gran espacio. Aquí tenemos como unos ejemplos de lo que hemos rescatado. Es como estamos recuperando obras de compositores colombianos. Esta es una de las obras, Oye, del compositor Adolfo Mejía. ¿Adolfo Mejía quién fue? ¿O quién es? ¿O por qué se caracteriza? Bueno, Adolfo Mejía es un compositor de Cincé, Sucre, pero mucho tiempo vivió en Cartagena. Es como la insignia de Cartagena, es hijo adoptivo de Cartagena de Indias y compuso mucha música muy hermosa. Entonces nosotros conseguimos una partitura para violín y piano y la tocamos. Aquí está el sello. Está la partitura, pero no existía la letra, no sabíamos que era una canción. Sí, y entonces nosotros cuando grabamos para el documental, entrevistamos a un hermano de Gabo, Gustavo García Márquez, y él nos preguntó, ¿y ustedes conocen el verso para Oye? O sea, el poema, la el letra, poema, y se adaptó perfectamente Ajá. a la línea melódica que teníamos. Hoy aquel bohemio atormentado que peregrina por la noche y por el mar. Por aquí tenemos un borrador precisamente del proceso de composición del cuarteto de Pedro Pablo Santamaría, un compositor antioqueño nacido en Envigado. ¿Y sabes quién fue su profesor? Gonzalo Vidal. Sí, pero Gonzalo Vidal, ¿quién es? ¿Has cantado alguna vez el himno antioqueño? Sí, claro. Ah, bueno, entonces él fue quien compuso la música del himno antioqueño. Y entonces él asesoró la composición de este cuarteto de Pedro Pablo Santamaría. Con rojo y con verde. Mira, aquí está pues las correcciones. Con color. ¿Sí? Recordemos que los objetivos del grupo son recuperar todo el acervo que está en cajas de cartón y perdidos y ya casi no quedan vestigios de los familiares de los compositores, preservar. Nosotros en Interdis tenemos unos anaqueles, algún día van a ser mucho más elaborados, mucho más tecnificados.
Studio Group como concertista internacional. Bueno, Mateo, de las 650 horas que tenemos, de nada servirían si no supiéramos qué hay en ellas. Y la memoria de nosotros pues no nos alcanza para hacerlo. Quiere decir que permanentemente estamos encontrando vestigios. Vestigio. No. Investigar desde su etimología viene diciendo tras la huella. Nosotros, eso es lo que hacemos, nosotros somos unos caminantes a través de las ciudades, a través de las bibliotecas, de los centros de documentación, siguiendo la huella o el vestigio que quedaron de aquellos compositores de cámara colombianos que estaban a un paso de extinguirse. Y entonces nosotros dejamos que todos estos materiales sigan latentes en los discos duros, y de ahí la importancia de que estén catalogados. El WinISIS es un software de la UNESCO que nos permite a nosotros tener los registros clasificados y acceder a la información que hay en ellos. Entonces, aquí te voy a poner un ejemplo. Do Pesca es una obra de Adolfo Mejía compuesta al Tuerto López. Pero entonces aquí estaríamos buscando por el nombre del video o por la el nombre de la canción. Entonces por la cualificación. Se puede buscar por el nombre del compositor, se puede buscar por el nombre de la ciudad, se puede buscar por el nombre de la obra. Por ejemplo, miramos acá, nos metemos aquí el buscador. La primera entonces nos va a decir MUS 2001, está en el disco C, en la carpeta MUS, aquí Sí, está. Entonces, aparece subrayada en rojo y mira toda la información que aparece de él. Aquí está cualificado. ¿Qué quiere decir cualificado? Que ese cassette, que eso se No me dice que hay en cada segundo. Cada segundo me va diciendo que hay. Pues ¿por qué tomarse la tarea de decir qué tiene en cada minuto? Sí. Y por qué decir exactamente en qué lugar y tener la tarea de tener todos los discos duros. Esto en que estamos acá es una especie de pequeño museo de la música de cámara colombiana. Hay partituras, hay correspondencias y fotografías cantidades, hay más de 700 horas ya grabadas en video, y nosotros pensamos que para la posteridad es muy importante todos aquellos testimonios que nosotros grabamos en todos los países del mundo, pues queden ahí registrados. Los más de 7 documentales del grupo Interdis han obtenido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre los que se destacan el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el Festival de Cine Independiente de Nueva York y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Las imágenes en movimiento han ido cobrando un valor enorme. Casi que la historia de hoy se construye con las imágenes en movimiento. Hernán tiene razón. Los jóvenes constantemente interactúan, crean y consumen imágenes en movimiento a través de los muchos dispositivos que hoy tienen a su alcance. Mi primer contacto con la palabra matemática fue dentro de un programa en televisión, Sábados Felices, que es un programa de humor. Luego es un programa entretenido. O sea, para mí la palabra matemática, el primer recuerdo es algo entretenido, a diferencia de muchas otras personas que el primer contacto es algo aburrido y maluco y difícil. Igual que los jóvenes como Mateo, los investigadores del grupo Interdis también se divierten investigando y creando. Galina, Luis Carlos y Hernán han viajado por el mundo buscando rastros de los compositores o alguna pieza que haga parte de la historia, de sus historias. El director de la Escuela Cantoro. El que es lindo, es lindo. Pásale de aquí para allá. Aló, a sus órdenes. Maestro Luis Carlos Figueroa, muy buenos días. Estoy llamando desde Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos muy interesados en hacer un documental sobre su vida y su obra. Nos gustaría ir a Cali para poder hablar con usted. No creo que por ahora sea posible. No me interesa por ahora porque estoy pasando por un mal momento de estrés y de depresión. En la historia del grupo Interdis, en la aplicación de nuevas metodologías, ha habido cantidad de anécdotas. Yo recuerdo una hace como 10 años en Cali, en la casa del maestro Luis Carlos Figueroa, alumno de Antonio María Valencia, compositor de quien estábamos haciendo un documental. ¿Están haciendo una película? Sí. Ok. Y entonces nosotros llegamos a Cali con la cámara prendida a su casa, sí. Y el señor bajó despacio,
por la escalera. Pero fueron Galina, Hernán, Todos, los todos, tres. y teníamos todo Sí. prendido, todo organizado. El señor literalmente se aplastó en el sofá. Entonces yo le dije, maestro, ¿qué tiene? Me dijo, no, hombre, es que tengo un problema en la espalda. Entonces le dije yo, maestro, yo soy médico, dígame como que tiene. Vos sos médico, ves que me está doliendo un lumbago. Y empezamos a hablar y el tipo se fue desenrollando, fue saliendo de su cuento. Y dijimos, no, este señor hay que hacerle una historia para él solo. Él no quería saber nada de nadie, no quería que nadie lo visitara, no quería que nadie tocara el piano, no quería que nadie, nada. Pero es que los años pues no vienen solos. Los años no vienen solos. No, pero apuesto que usted puede tocar una horita, No, un fragmento. no, esas. en este momento no, porque francamente estoy desentrenado. El asunto es que en el proceso de la elaboración de ese documental sobre Luis Carlos Figueroa, empezamos a vivir con él, a clasificar sus partituras, a sacarlo de esa depresión. Para que ese cambio se diera, muchas personas han influido en él. Tuvimos una gran ayuda de Galina Licosova, de la Universidad Nacional, cuando ella vino por primera vez a la casa de nosotros. Ella fue la que arregló las partituras. Y poco a poco fue resucitando literalmente al punto de que volvió a tocar. Piano que ve, piano que toca, está editando sus memorias, viaja y está completamente organizado y ha resucitado. ¿Cuántos años tiene en ese momento? 89 años y es una persona pues feliz. Dentro de la anécdota que me contó Luis Carlos, lo que me pareció más bacano fue como ver que muchas veces buscando la respuesta a algo se encuentran otras preguntas. Nos dimos cuenta con los compositores vivos, personas de mucha edad, que cuando los poníamos en esta situación que exige la gramática audiovisual, hacer el triángulo de luces, poner la cámara en un encuadre, echar pues los polvos para que no brille, silencio, por favor, que estamos grabando, ¿sí? Estos testimonios con estos señores salían forzados, salían duros, salían no naturales, y era evidente, era muy evidente que no podía surgir un documental de este tipo. Un documental para mí es lo que dan de Discovery Channel. Cuando se trabaja documental natural, ya las estéticas han cambiado. Y esas estéticas de realidad. Estética de realidad. Las estéticas de realidad entonces son una metodología de trabajo de cierta aproximación al etnográfico. Implica que para nosotros privilegiamos el fondo sobre la forma. Son una herramienta metodológica que nosotros tenemos y que hemos encontrado para lograr recoger el testimonio de estos compositores, que es un acervo muy frágil, por lo general son muy ancianitos, y que si no es así, se perdería para siempre. Por fin le llegó la hora a Mateo de ver el estreno de un documental. Esperamos que lo disfrute y aprenda un poco más de este fascinante recorrido por la música de cámara colombiana. La primera salida de los documentales de nosotros son los festivales. Nosotros los subtitulamos al inglés y al francés y los mandamos en los festivales del mundo. Les vamos a presentar ahora el documental Vivir en la música sobre el maestro Rodolfo Pérez. Que hagan día de cualquier otra cosa, el día del periodista, el día del odontólogo, del chofer, pero de la música, no, la música es todo el año. No tiene que vivir en la música, si no, la cosa no sirve para nada. A uno la mitad de la vida se la tiran los padres y la otra mitad los hijos. Hay que entender que la música es una forma de vida, pero una forma de vida que es absolutamente autónoma. Uno necesita ni oírla, a veces la piensa. Dentro del documental me llamó mucho la atención la manera en la que Rodolfo se podía desenvolver de una manera muy natural y muy bacana, y nos mostraba la historia desde la realidad de él
y contándolo en la manera que él lo contaba, que podíamos ver cómo él lo contaba con un toque de humor propio de él. Les pido un segundito, por favor, tenemos un estudiante invitado que quiere darnos unas palabras. Mateo, adelante. Cuando estaba terminando yo sí había pensado en algo, sí, había pensado en algo y se dio la oportunidad pues de decirlo y pues ahí fue. Definitivamente no tenía idea quién era Rodolfo Pérez, no tenía idea qué era el grupo Interdis. He visto que tiene una labor muy ardua, una labor que no es de la noche a la mañana. Al igual que siempre cuando me toca hablar, yo simplemente empiezo a hablar y me da miedo, entonces empiezo a hablar y hablar y hablar y muchas veces pues no tengo sentido en lo que hablo. Lo que importa es la pasión que uno le meta a lo que hace, tanto con ellos tres del grupo Interdis, como con ahorita con el documental, escuchando las palabras de Rafael. Fue una parte muy bacana, a pesar de un pequeño error que cometí. Con los nombres empezaban los dos con R, entonces dije Rafael, pero bueno, cosas que pasan, estética de la realidad. Es felicitarlos por las dos cosas, por su trabajo y por hacer lo que les gusta y lo que les apasiona. Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez, ni idea. Luis Carlos Figueroa. ¿Quién? Luis Carlos Figueroa, mi profesor de inglés. Gonzalo Vidal. O alguien de un libro. Tampoco. Me suena como un jugador de fútbol. No, no sé. Música de cámara. ¿Música de qué? Música de cámara. No sé qué es música de cámara. No hay una emisora que se llama Radio Cámara. Confieso que tú eres mi único amor. No, música, solo Huasca. Mírame el nivel, porfa. La música de cámara es una música que se hace en salones pequeños, entonces es una música clásica que tiene máximo 15 integrantes. De no ser por los más de 12 años de intensa investigación audiovisual, ni siquiera Mateo sabría quiénes son estos maestros de la música. Desde Colombia hasta Alemania, el grupo interdisciplinario Interdis ha visitado más de 8 países, siguiendo el rastro de la vida de estos personajes. Y desde la Universidad Nacional, Interdis seguirá tras la huella de los grandes compositores, paso a paso, para que su legado musical no quede en el olvido.